lago. ¿Entendieron entonces? Aquí hay otro ejemplo. A ver, dice, cuando una roca sedimentaria, por ejemplo la caliza, ¿cierto?, es afectada por un metamorfismo, se transforma en una roca metamórfica denominada mármol. Por lo tanto, el protolito del mármol sería una caliza. ¿Sí? Voy a ir haciendo la clase igual como lo hice con la roca sedimentaria. Voy a ir explicando acá con palabras simples, ¿ya?, para que ustedes puedan entenderlo, y después ustedes van a leer, ¿cierto?, la materia, para que puedan complementarlo, ¿ya? Porque si no va a ser muy difícil entenderlo en un comienzo. ¿Ya? Entonces, algo súper importante, como lo dije recién, cuando una roca X es sometida a presión y temperatura, ¿cierto?, va a pasar a otra roca, que es la roca metamórfica en este caso. Esa roca metamórfica va a tener nuevas texturas y muy probablemente minerales nuevos. ¿Bien? A veces no, a veces algunos minerales se conservan, pero tienen otras características o otras formas de verla. ¿Ya? Entonces, la textura, ¿ya?, y los minerales de una roca metamórfica van a depender de algunos factores. ¿Qué factores? De la composición de la roca original, es decir, del protolito, ¿cierto?, la temperatura y presión durante el metamorfismo, ¿ya?, y el efecto de las fuerzas tectónicas y el efecto de los fluidos como el agua. ¿Ya? Entonces esto es súper importante. Es más, pregunta de prueba. ¿Ya? Factores que influyen en la textura y la mineralogía de la roca metamórfica: protolito, ¿cierto?, temperatura, presión, fuerzas tectónicas y el agua. Como dije recién, todo va a depender, como dice ahí, la composición que tenga el protolito. ¿Ya? A ver, otro ejemplo de roca. El mismo gabro. Un ejemplo, el gabro, ¿cierto?, que dijimos que era una roca máfica, con contenido de sílice. Cuando este gabro, ¿cierto?, esta roca intrusiva, es sometida solamente a temperatura, porque dependiendo del tipo de metamorfismo, hay un metamorfismo que solo depende de la temperatura. Ahora, si este gabro es sometido a temperatura y además de eso a presión, va a dar otra roca. ¿Ya? Cuando es sometido solamente a temperatura, voy a tener lo que dije recién, una córnea. Pero cuando está sometido a presión y temperatura, se llama otra roca que se llama serpentinita. ¿Ya? Eso se refiere cuando depende, si se dan cuenta, los factores están ligados unos con otros. ¿Ya? Entonces, tengo la misma roca, ¿cierto?, el mismo protolito en este caso, ¿ya?, pero según el tipo de metamorfismo, según el ambiente geológico donde esté, si es sometido solamente a temperatura, ¿ya?, va a formar una roca llamada córnea. En cambio, si el gabro está sometido a temperatura y presión, va a formar otra roca llamada serpentinita. ¿Ya? Además de eso, por ejemplo, en este caso, como tengo presión y temperatura, aquí también influye el agua. En cambio acá, casi no tengo presencia de agua. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo claro para que ustedes se den cuenta que el protolito, el agua, la temperatura, la presión, está todo uno ligado con el otro. Es decir, todo depende, esto en pocas palabras es como decir ambiente geológico. ¿Y el ambiente geológico de qué depende? ¿Qué creen ustedes? Exacto, tectónica de placas.
Entonces está todo uno ligado con lo otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. A ver. Por ejemplo, en la subducción pasan un montón de cosas. ¿Qué tipo de técnica de placa hay acá que limita? ¿Cierto? Subducción, ¿cierto? Donde una placa se mete bajo la otra. En un sector, es muy probable que sea acá, como esta placa se mueve, ¿cierto? Esto se llaman esfuerzos compresivos, ¿ya? La técnica de placa está, digamos, comprimiendo, ¿cierto? Este sector de acá, de las rocas, ¿ya? Por lo tanto, acá tengo la influencia de la temperatura, ¿cierto? Y también de la presión. ¿Y qué otra cosa más tengo presente ahí? El agua. ¿Y de dónde viene, cierto? De acá. Entonces, además de eso, tengo agua. Y todo eso es por la subducción. En cambio, por ejemplo, en los límites transformantes, ¿se acuerdan de los límites transformantes? ¿Sí? Cuando tengo, ¿cierto? No se forman las fallas, ¿cierto? Por el deslizamiento de la corteza, ¿cierto? Hace esto. ¿Sí? En este sector, en el contacto entre las rocas cuando se van moviendo, también se produce un tipo de roca metamórfica. Pero en este caso no tengo temperatura. ¿Qué es lo que influye aquí? La presión. Y agua, difícilmente podría tener agua. Entonces la subducción y el límite transformante hay formación de roca. A ver, sí, y en los de... A ver, en las otras de rifts continentales, no, en esas no, en esas no. Solamente en esos dos tipos de técnica de placa ustedes van a encontrar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, acá mismo la subducción, supongamos que... A ver, ¿quién se toca mi dibujo? Voy a borrar aquí ya. Entonces, la subducción también se genera, aquí dijimos, la fusión parcial. Se genera un magma. Este magma va subiendo, ¿ya? A veces cuando los magmas no son capaces de salir a la superficie, quedan, ¿cierto?, estancados bajo la superficie, ¿sí? Dependiendo del tipo de roca que yo tenga acá, de la roca de caja, ¿cierto?, que tenga a mi alrededor, cuando este magma vaya subiendo, va a ir intruyendo, se dice, intruyendo la roca de caja. Cuando va intruyendo la roca de caja, se produce, por lo general acá, una aureola alrededor de esa roca. Y aquí se forma otro tipo de roca metamórfica, pero aquí solamente influye la temperatura, no hay presión. O es muy mínima la presión que hay. ¿Ya? Si este magma viene con agua, por supuesto que sí. Porque hay magmas que son ricos en agua y otros que son pobres en agua. Depende de la composición. ¿Y ese magma se forma la subducción? Claro, esto es Eso con la viscosidad igual. la viscosidad está ligada con el contenido de agua, inclusive. ¿Ya? Entonces, todo esto para que ustedes se den cuenta que en el caso de los factores que controlan la formación de una roca metamórfica, depende, como dije, del protolito, el contenido de agua, temperatura, presión y la tectónica de placas. En el fondo está todo ligado, uno con otro. ¿Ya? Esa aureola de contacto que dice usted es asociada al metamorfismo térmico, ¿no es cierto? Sí, eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces yo expliqué de manera fácil para que ustedes comprendieran, ¿ya?, todos los factores que están ligados al metamorfismo, ¿ya? Después ustedes repasan, complementan con la lectura, ¿sí? Esta es la presión, y pasa con la presión. Ya, en el caso de la presión, esto es importante, vamos a hacer un poco de